Mira, fíjate lo que dice aquí, y ya te lo había leído, es que Jesús dice así, en el requisito que pide Jesús para seguirlo es que eso ya te lo sabes tú, y que todos lo sabemos también. En la Biblia, el Evangelio de San Lucas, capítulo 14, versículo 26, dice así, dice, si alguno quiere venir a mí, o sea, si alguno quiere seguirme, si alguien quiere seguirme, porque Él es el que da el modo de cómo seguirle, y no pospone a su padre, o a su madre, a su mujer, a sus hijos, y sus hermanos y hermanas, incluso su propia persona, no puede ser seguidor mío, no puede ser discípulo mío. ¿Ves? Entonces Él es el que pone las condiciones para seguirlo. No es que uno diga, bueno, yo te voy a seguir, pero como yo quiera. No es así. Por eso Jesús aclara esto. Si alguien quiere seguirme, y si ama más a su padre, a su madre, a su esposa, a sus hijos, y aún su propia persona, no puede seguirme. No puede ser mi discípulo. O dicho de otro modo, ya poniéndolo en práctica así, si yo estoy en mi casa, voy a trabajar, le doy dinero a mi familia para que trabaje, para mantenerla, estoy con ella, voy conmigo con mi casa siempre, y siempre me la paso así, y así, y así, y así, no puedo ser discípulo de Cristo, porque tengo que dar un tiempo para estar con Jesús. Y si yo no doy ese tiempo, no estoy siguiendo a Cristo, aunque diga que lo sigo. Aunque me porte bien, no maltrato a mi familia, doy lo que tengo que dar, la mantengo, y no me peleo con mi esposa, no, nada. Pero no hago un tiempo para estar con Jesús, no estoy siguiendo a Cristo. Pero es que me estoy portando bien, sí, pero tienes que seguir a Cristo, tienes que estar escuchando a Cristo como discípulo, tienes que aprender de Jesús. ¿Sí me explicó? Entonces, me fijas, si yo hago eso, atiendo bien mi familia, no me peleo, todo bien tranquilo, muy a gusto, muy tranquilo, pero no hago tiempo para escuchar a Jesús, no voy a tener vida eterna, porque no lo estoy siguiendo, aunque me porte bien. Así es. ¿Por qué? Porque no quiero escuchar. Por eso dice Jesús, quiere que uno lo ame a Él antes que otras cosas. Entonces así es como se hace uno discípulo de Él. Así es como obtenemos la vida eterna que nos ofrece. Por eso los apóstoles la seguían, porque Él ofrecía vida eterna. Así también nosotros. ¿No tiene una pluma? Sí. Se me olvidó a mí traerme. Es bueno que traigas una libreta. No, sí tengo, nada más que le digo que ando bien emocionado. Sí, no, pues sí. Entonces, pues, más o menos va entendiéndole. ¿Sí, no? A ver, tengo una hoja de aquí. De esto que te acabo de decir ahorita, ¿qué captaste? A ver, dime. ¿Vale? ¿Qué captaste de esto que te acabo de decir ahorita? Pues es que tenemos que, pues, primeramente, pues, tenemos que estar bien con Él. La oración es muy importante. Así es, la oración es importante. Esa es una de las cosas por las cuales seguimos a Jesús y Él nos va a decir que tenemos que orar. Esa es una de ellas, ¿no? Bien, así es, así Él nos va diciendo que hay que hacer. Esto es Lucas, te dije Lucas 14:26. Ajá, bien. Entonces, ¿te fijas? Lo que te dije que ese es el requisito que nos pide Jesús para seguirlo, amarlo a Él sobre todas las cosas. ¿14 qué me dijo? Lucas 14:26. Si uno no dedica tiempo para Él, y aunque se porte uno bien y todo, pero no dedica uno tiempo para estar con Jesús, pues está uno amando
a la familia o a los hijos. Por ejemplo, ahorita tú que tienes un bebé, si nomás te la pasas hoy pensando en el bebé, y no haces tiempo para Dios, nada, pues no estás siguiendo a Jesús, estás amando más al bebé o a la esposa. También a veces se ama más la esposa, o a veces al trabajo, se ama más el trabajo. Uno que trabaja, no descansa y no hace tiempo para estar con Jesús, es lo mismo. O el que anda en el deporte, siempre se la pasa en el deporte, siempre, y el deporte está en su corazón por todo y todo, pues también no va a seguir a Cristo, no se puede así. ¿Sí me capta? Primero él, así es. Primero él. Muy bien. Otra cita bíblica parecida es la de Lucas 14:33. 14:33. Sí, es Lucas 14:33. Vamos a ver qué dice. Lucas 14:33. Dice así. ¿Dónde estoy? Parece que su cita bíblica está mal. Lucas 14:33. ¿Dónde estoy? Aquí está. El que no renuncia a todo lo que tiene no podrá ser discípulo mío. El que no renuncia a todo lo que tiene. ¿Qué es lo que tenemos? Mira, ¿qué es lo que tenemos? Bueno, todo lo que tiene. ¿Qué tenemos? No, pues yo no tengo nada. ¿Cómo que no tienes casa? No. ¿No tienes carro? No. ¿Tienes dinero? No. No, pero si el que no renuncia a todo lo que tiene, pero si tienes tiempo, eso, y el tiempo es valioso. ¿Okay? Y entonces, si no das tiempo, entonces no se puede tampoco. Es decir, hay que hacer tiempo para dedicarlo para Dios. ¿Sí? En otras palabras, lo máximo es Jesús. Lo máximo. No quiere decir por eso que hay que renunciar a todo lo que tiene uno, o sea, regalar lo que uno tiene, no, sino que Jesús debe estar en primer lugar. Lo más importante en nuestra vida es Jesús. Eso es lo que quiere decir ahí, esa partecita de la Biblia. Y esto también es para personas. Jesús quiere que la persona sea decidida, o ya, no que se espere para mañana o cuando ya esté más grande, no, es de ya. Ya, desde luego, en cuanto escucha uno el llamado de Jesús, empezar con Él, a seguirlo, a estar con Él, descubrir que lo más valioso es Él, y a partir de ahí, a seguirlo. Vamos a ver otra parte de la Biblia, Mateo 8, 21, 22. Dice así, 8, 21, 22. Dice así, otro de sus discípulos les dijo así. Otro de sus discípulos, otro de lo que los va siguiendo, otro que va aprendiendo de Jesús. Ya estaba como discípulo, porque dice aquí que era discípulo. Dice, otro de sus discípulos le dijo, Señor, deja que vaya primero a enterrar a mi padre. Sí. O sea, soy tu discípulo, pero espérame tantito, le dijo, ¿no? Jesús le contestó, sígueme y deja que los muertos entierren a sus muertos. Porque Jesús es vida. Sí, ya. Es vida. Entonces, el que no va a estar con Jesús está muerto. Entonces dice Jesús, deja los muertos en tu mente. Déjalo. O sea que eso es de ya. No es de que, bueno, déjame ir, no. Hay que entrarle. Hay que estar con Jesús ya. Porque Él nos quiere, nos ama, quiere que seamos sus discípulos, que andemos con Él. Que andemos con Él ya. Tampoco quiere decir que nos olvidemos de la familia. No, tampoco. Lo que quiere Él es que lo sigamos, que no pongamos pretextos, pues. Eso es, porque pretextos hay muchos. Hay muchos pretextos, ¿no? Y también la otra cosa que pide Jesús es que sea uno valiente. Que sea uno valiente.
que sea uno, ¿cómo puedo decir? Que tenga uno coraje para seguirlo, coraje, decisión firme. Eso está en Mateo 11:12. Mateo 11:12. 11, 11:12. 11, 12. Dice así: desde los días de Juan Bautista hasta ahora, el reino de Dios es cosa que se conquista, y los decididos son los que se adueñan de él. Los decididos. ¿Sí? En otra parte dice los que se hacen violencia. En otra parte, en otras Biblias dice los que se hacen violencias. El reino de Dios sufre violencia y es de los violentos. En otras palabras, es para valientes. Es para valientes. Sí lo sigo. Sí quiero andar con Jesús. Sí voy a dedicar tiempo. Sí le entro. Eso es para valientes. Porque el que no es así tampoco puede ser discípulo de Cristo, tampoco puede seguirlo, ¿verdad? Y el reino de Dios lo hace para él porque no es valiente. Así es. Sí, ¿me expliqué bien? Claro. ¿Por qué razón? Porque no es fácil. Ninguna parte de la Biblia dice que sea fácil seguir a Cristo. No es fácil. Pero no es imposible. Y además Dios nos da su fuerza para seguirlo. No es con nuestra fuerza, sino con la fuerza de Él. Siempre hay que buscar la fuerza de Dios. Hay que invocar al Espíritu Santo, por eso es que al principio oramos, para que Dios nos ayude. ¿Sí? Otra parte más de la Biblia está en Mateo 7, 13, 14. Mateo, ¿qué? Mateo 7, 13, 14. Dice así, entren por la puerta angosta, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que conduce a la perdición, a la ruina, y son muchos los que pasan por él. Pero qué angosta es la puerta y qué escabroso el camino que conduce a la salvación, y qué pocos son los que lo encuentran. ¿Te fijas? Entonces, eso quiere decir que no es fácil. Que Jesús dice que no es fácil, por eso dice entren por la puerta angosta. ¿A quién se lo está diciendo? A los discípulos, a sus discípulos, a nosotros. Si nosotros somos discípulos, ok, a nosotros nos dice que no es fácil seguirlo y que por lo tanto que hay que luchar. ¿Bien? ¿Sí? El que no lucha, nomás no puede. La otra parte es descubrir que solo Él es lo mejor. Solamente Jesús es lo mejor. Lucas 11:28. Lucas 11:28. Lucas 11:28. Mira, fíjate lo que dice aquí. Dice aquí Jesús así: felices los que escuchan la palabra de Dios y la practican. O sea, ¿quién quiere felicidad? Todo el mundo queremos felicidad. Toda la gente queremos ser felices. No hay una persona que no quiere ser feliz. Todos queremos ser felices. Ok. Y la felicidad se busca en muchas partes. En muchas cosas se busca la felicidad. Se busca en la droga, se busca en el baile, se busca en la diversión, se busca teniendo dinero, se busca hasta en el trabajo, porque dice, no voy a trabajar para obtener dinero, o sea, y así voy a estar bien. Mientras más trabajo, más dinero, voy a ser más feliz y tengo más dinero. O sea, todo el mundo anda buscando felicidad, todo el mundo anda buscando felicidad. Y la busca en lugares donde no está. Porque en el dinero no está la felicidad. Puede contribuir a algo, bueno, puede, pero no está la felicidad ahí. El que se casa piensa que ahí va a estar la felicidad también. Y tampoco está ahí. ¿No? Es un complemento a casarse uno.
es decir, tener esposa, hijos, un complemento, pero eso no quiere decir que ahí está la felicidad, sino vamos a ver cuántos matrimonios se desbaratan y se pelean y todo eso. No está la felicidad ahí. ¿Dónde está entonces la felicidad? Aquí está. Jesús nos dice así: felices los que escuchan la palabra de Dios y la observan. Entonces la felicidad está en escuchar a Dios y obedecerle. Ahí está la felicidad. No nada más en escuchar, porque a veces uno nada más quiere escuchar, no, hay que obedecer. Entonces, dos cosas: escuchar la palabra de Dios y observarla. Ahí está la felicidad. ¿Quién lo dijo? Jesús. Jesús lo dijo: felices los que escuchan la palabra de Dios y la practican. Está en Lucas 11, 28. Entonces, vamos a ser felices si escuchamos la palabra. Sí, vamos a ser felices, pero toca esfuerzo. Es para valientes. Y es para valientes y no es fácil, pero ahí está la felicidad. Ahí está. Entonces, ¿quieres ser feliz? Bueno, ahí está la felicidad. No está en la droga, no está en tener hijos, no está en la esposa, no está en el trabajo, no está en ninguna parte más que en Cristo la felicidad. No hay en otra parte que buscar más que en Jesús. Y ya hay muchas cosas, muchísimas cosas donde se anda buscando felicidad. Se busca también en el yoga, se busca también en las diferentes sectas que hay, religiones, todos andan buscando felicidad. ¿Okay? Y Jesús es el que nos da la felicidad, la verdadera felicidad. Jesús es el que nos la da. ¿Ah? Entonces, muchas personas aprovechan que la gente anda buscando felicidad. Muchas personas astutas aprovechan que la gente anda buscando felicidad y aprovechan y se aprovechan. ¿Sí? Por ejemplo, los que hacen sectas que no son católicas se aprovechan de eso. ¿Por qué? Porque como la Biblia dice eso y como entonces ellos hacen su religión, su iglesia, con fines económicos. No tanto porque quieren ser cristianos y seguir a Cristo, no es tanto por eso. Aunque puede haber que sean ignorantes, pero yo no lo creo. Dice aquí la palabra de Dios así en Efesios 4, del 1 al 5. Dice así, yo, el prisionero de Cristo, les exhorto pues a que se muestren dignos de la vocación que han recibido. El apóstol San Pablo le está hablando a la iglesia que está a los efesios, a los de Éfeso. Está diciendo a esa comunidad que ya se bautizaron, que ya están caminando, van a misa, como lo hacemos nosotros aquí, van a orar, todo eso, ¿no? Entonces les está dando esta enseñanza. Dice: yo, el prisionero de Cristo, les exhorto, les digo que se muestren dignos de la vocación a que han recibido. Es decir, que caminen según, como nos dijo Jesús. Dice: sean humildes y amables, sean comprensivos y soportense unos a otros con amor. Y luego dice: mantengan entre ustedes lazos de paz y permanezcan unidos en el mismo espíritu. ¿Te fijas? Mira, ahí dice que se permanezcan unidos. ¿Te fijas? Entonces, ¿esto por qué se divide la iglesia? ¿Por qué hay más iglesias? Porque no hay unidad ahí, hacen otra iglesia. Y luego dice: un solo cuerpo y un mismo espíritu. Pues ustedes han sido llamados a una misma vocación, un solo Señor y una sola fe y un solo bautismo. ¿Te fijas? Eso es lo que dice la palabra. Un solo Señor, una sola fe y un solo bautismo. Es que hay actualmente, mira, un solo Señor. Ahí sí estamos bien, porque todos creemos en Jesús, ¿verdad? Pero luego una sola fe, así ya no, porque cada quien cree lo que le da su gana. Los testigos de Jehová creen de un modo, los mormones de otro modo, la iglesia que está aquí abajo de otro modo, la que está allá arriba de otro modo, y cada quien hace su creencia.
Desde hace muchos años. Unos se bautizan de un modo, se bautizan de otro modo, y aquí dice así. Aquí dice un solo Señor, un solo bautismo y una sola fe. ¿Te fijas? Entonces, aprovechan de que Dios ofrece felicidad y esos pastores, esas gentes que hacen iglesias, aprovechan eso para ellos acarrear gente para allá, sacarles el dinero cobrándoles el diezmo y hacer negocio con eso. Aprovechan, no nada más ellos, otros muchos también, los que hacen limpias también, porque también tienen imagen los que hacen limpias ahí, y también mencionan a Dios, ¿sí? Entonces, otros más, los que hacen el yoga también, ¿qué van a hacer yoga ahí? Porque voy a que me dé paz aquí, los ejercicios que hago, todo eso. El Reiki, otro tipo de cosas así parecido al yoga, ¿sí? Entonces, todo el mundo anda buscando felicidad, todo el mundo. Y los que se emborrachan también, quieren estar felices, pues se emborrachan, que toman droga también, porque están felices. Pero Jesús nos dice dónde está la verdadera felicidad. Felices o gozosos los que escuchan la palabra de Dios y la practican. Okay. Ahí está. Entonces, eso nos dice Jesús. Queremos seguir a Cristo, nos va a dar felicidad. ¿Sí? Nos va a dar felicidad Jesús, pero nos va a costar trabajo. No es que no me vaya a costar trabajo, sí cuesta trabajo. Así es. Entonces, pues, eso es. Y la otra cosa también que vimos el otro día es que hay que cargar la cruz cada día. Sí, ya lo habíamos visto eso la otra vez, que hay que cargar la cruz cada día. Sin cruz no se puede seguir a Cristo. ¿Y qué es la cruz? ¿No te acuerdas qué es la cruz? ¿Qué es la cruz? La cruz, pues... La cruz es el sufrimiento que tú y yo vamos a tener por seguir a Cristo. Ese es el sufrimiento que vamos a pasar. Y eso no nos gusta hoy. Por eso dice, pare de sufrir, y allá hay un montón de gente, allá con la iglesia esa. Pare de sufrir, y la gente dice, ay, ahí está. Pues se aprovechan de la gente que anda buscando felicidad y todo eso para acapararla y llevarla para allá. Sí. Entonces, no, Jesús no dijo eso. Jesús dice que va a haber dificultad, que va a haber problema, que es muy difícil seguirlo, que va a haber persecución, todo eso. No es que pare de sufrir. En cierto modo sí, pero no es así totalmente, o sea, porque la completa no está aquí en la tierra, está en el cielo. Aquí hay mucha felicidad siguiendo a Cristo. Y mientras más lo sigamos, más felicidad vamos a tener. Pero también vamos a tener problemas. Los problemas no se nos van a quitar. Los vamos a poder resolver con la confianza en Dios. Así, se van a ablandar las cosas siguiendo a Jesús. Y luego Él nos va a consolar con el Espíritu Santo. Nos va a dar consuelo, nos va a dar paz. Pero que se vaya a quitar, no, eso no se quita. Se aminora, eso sí. A veces sí completamente se puede quitar. Hay una enfermedad y Dios puede sanarlo a uno completamente de esa enfermedad. Y claro, también. O alguna necesidad que tenemos, Dios le pedimos la solución y a veces no. O sea, no es todo así. Bien. Sí, cierto. Bueno, entonces, pues, eso tiene que grabárselo bien, porque cuando vamos siguiendo a Cristo y todo va muy bien y todo va de maravilla, y después vienen los problemas, y uno, pues no, siempre no, siempre mejor no. Es que son pruebas. Son pruebas, así es. Pero hay muchas de las veces que uno empieza a agendar. ¿Por qué me pasa esto si estoy siguiendo al Señor? Porque no entendió. ¿Por qué me pasa eso si estoy siguiendo a Cristo? Porque no has entendido que Jesús dice que es difícil seguirlo, que no es fácil. Acuérdate, eso es que casi la mayoría de los predicadores, principalmente los protestantes,
siembran todo eso en la gente, que seguir a Cristo es algo fácil. No, eso no es fácil. Aquí todo lo que venga aquí va a tener prosperidad y porque aquí el Señor nos protege de todo mal y aquí no vas a pasar nada porque Él te cuida, ciertamente que nos cuida, simplemente que nos cuida, pero acuérdate que hay persecución, acuérdate que hay que cargar la cruz de cada día. ¿Sí? Así es, uno debe confiar en Dios, pero eso no quiere decir que se te va a quitar todo, no, la felicidad no está aquí en la tierra, completa, no, está en el cielo. ¿Ok? Bueno, mientras más sigamos a Jesús, más felicidad vamos a tener, claro, pero también problemas y dificultades. Bien. La otra cosa que para seguir a Cristo tiene que programar entonces su vida. Hay que tener un programa de vida. Es decir, este día qué voy a hacer? Voy a trabajar, ¿qué más voy a hacer? Voy a estudiar, ¿qué más? Porque toda la actividad que tengo que hacer, que tengo que ir con mi hijo, que tengo, pues, no sé, todo un programa de vida. Pero ¿quién debe estar en primer lugar? Jesucristo. Ahí está. Entonces, si uno dice muchas cosas que hace, menos Jesús, pues la cosa no va bien. Por eso tenemos que programar nuestra vida, en la cual está Jesús en primer lugar. ¿Qué te va? ¿Ok? Ok, ahora vamos a ver Hechos 2:42. Ahí acaba la Biblia. Hechos 2:42, ahí está qué es lo que tenemos que hacer para seguir a Jesús. ¿Para dónde queda Hechos? Hechos 2:42, por aquí está más adelantito, como unas 100 páginas más adelante del 50. Ok. Hechos. ¿Ya le encontraste? Hechos. Hechos 2:42. Ahí hay que hacer 4 cosas ahí. A ver. Hechos 2:42. ¿Te lo leo yo? ¿O lo lees tú? Yo no alcanzo a... Ok. Vamos a hacer un paréntesis aquí para orar. Señor Jesús, repite conmigo. Señor Jesús, ayúdame a entender tu palabra. Ayúdame a entender tu palabra. Quita de mí todo lo que estorba. Todo lo que me estorba. Quita de mí toda flojera. Toda ceguera. Toda ceguera. Y dame entendimiento y sabiduría. Por favor, Jesús, ayúdame. Por ti, Jesús, ayúdame. Ayúdame, Jesús. Ayúdame, Jesús. Ayúdame. Amén. Amén. Bien, dice así, mira. Dice así, dice así, la primera comunidad eran asiduos a la enseñanza de los apóstoles. Iban a que los apóstoles le enseñaran. Es lo que estamos ahorita haciendo. Dios nos está enseñando, Jesús nos está enseñando
a través de su palabra. Estamos escuchando la voz de los apóstoles. Dice así: eran asiduos, es decir, acudían a la enseñanza de los apóstoles, una cosa; otra, a la convivencia, otra cosa; a la fracción del pan, que es la Santa Misa, y las oraciones. Oración. 4 cosas hacen. Los que estamos siguiendo a Cristo debemos hacer 4 cosas. La primera, enseñanza. Nunca nos debe faltar eso. Enseñanza de los apóstoles. La enseñanza. ¿Qué están nos enseñando? Ser discípulos de Cristo. La otra es convivir. Convivir con los demás. Y la otra, ir a misa. La fracción del pan. Y la otra, las oraciones. Hay que ir a las oraciones también. Eso es lo que hay que hacer. ¿Ve? Bien. Vamos a ver la última parte ¿le dejamos aquí para mañana o le continuamos? Sí, mañana. ¿Continuamos mañana? Ok, muy bien. Para ver qué es lo que vamos a hacer con el Padre. La última. Sí. Vamos a ver la última nada más. ¿Hechos qué era? Hechos 2:42. 2:42. Hechos 2:42. Sí. Ok, nomás vamos a ver la última entonces. ¿Dónde estoy? Vamos a ver Juan 15:26. Juan 15:26. Juan estuvo mucho tiempo en la casa, ¿no? Sí, así es. Ahí parece que ahí murió. Dice: cuando venga el protector que les enviaré desde el Padre, por ser el Espíritu de la verdad que procede del Padre, dará testimonio de mí, les va a hablar de mí. Aquí siempre hay que estar pidiendo que el Espíritu Santo venga a nosotros para que nos hable de Jesús. ¿De dónde nos va a hablar de Jesús? En la Biblia. Pero tenemos nosotros que hablarle al Espíritu Santo que venga. Él lo dejó, Jesús dejó al Espíritu Santo. Él se fue al cielo y dejó al Espíritu Santo en su lugar. Cuando venga el protector que les enviaré desde el Padre, por ser el Espíritu de la verdad que procede del Padre, dará testimonio de mí. Va a hablarles de mí. Dice el Espíritu de la verdad. El Espíritu de la verdad es el Espíritu de la palabra, de esta palabra. Entonces Él es el encargado de hablarnos de Jesús. Pero el Espíritu Santo no trae un mensaje nuevo. No, Él no va a hablar lo que dijo Jesús. Por ejemplo, cuando tú te acuerdas de una parte de la Biblia que dice esto, ¿quién te lo está recordando? El Espíritu Santo. Porque eso es lo que hace el Espíritu Santo, nos recuerda lo que ya estudiamos, lo que ya escuchamos. Yo soy, no Serafín, yo la verdad soy, no es por nada, ¿verdad? Pero no me toca nada, pero yo reprobé primer año como 5 veces, ¿no? Soy bien duro, así es que no todos somos iguales. ¿Por qué me dices eso? Porque yo para aprender así, no... Pues los apóstoles, el San Pedro no sabe escribir. ¿No? ¿No? Y él es el encargado de la iglesia, lo dejó como encargado de la iglesia. No sabía escribir. Sí. Esa es la cosa. Así que eran pescadores. Que tuvieran mucho conocimiento así de escribir, pues no. El que tenía era Mateo, él sí, porque era recaudador de impuestos, él sí sabía cosas, ¿no? Pero todos los demás pues, eran pescadores. Y el apóstol San Pablo también, él también era muy estudiado. Pero mira, el apóstol Pedro no. Que yo sepa, él no sabía escribir.
Bueno, entonces, pues, aquí le vamos a dejar y necesitamos, como te decía, que el Espíritu, llamar al Espíritu Santo siempre para que nos ayude a entender las cosas de Dios. No es cosa, entonces, de mucha inteligencia de nuestra, sino es la inteligencia o la sabiduría que viene de Dios. No es tanto que yo no sepa, o que si sepa, o si no fue a la escuela, o no, es cosa de que Dios nos conceda su sabiduría. ¿Ok? Bien. Bueno, entonces vamos. ¿Este tema se llamó? Ese se llama ¿Cómo seguir a Cristo? Todavía no lo hemos terminado. Nos vamos. No, es como, para que no se me olvide, cuando me haga una pregunta, ¿Cómo seguir a Cristo? Sí. Así se llama. Decides. ¿Cómo seguir a Cristo? Así se llama el tema.